Hola Natalia, mucho gusto. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien. La pregunta primera, ¿te pones nervioso a cuando estás con otras personas? No me pongo nervioso cuando estoy con otras personas. Hago lo que quiero hacer y no cambio por otras personas. Am, ¿Te incomoda expresar tus emociones? No, me gusta mostrar lágrimas o ira. Me siento avergonzado a menudo, a llora cuando estoy enojado. No me gusta esto, es muy mal para mí. Así que eso empeora las cosas. Am, ¿Te parece difícil iniciar una conversación? Me gusta hablar sobre las cosas significativas, por lo que a veces es difícil comenzar una conversación con alguien que no conozco. Am, ok. ¿Te ponen nerviosa las citas a ciegas? En realidad, conocí a mi marido en una cita a ciegas y sí estaba muy nervioso, nerviosa en este día. Para Yo mí también. sí. Oh, sí, es verdad. Sí. ¿Te sientes insegura cuando te critican? Creo que si alguien tiene algo negativo que decir, entonces no debería decir nada. No me pongo ¿cómo se dice? Insecure. Inseguro. Insegura, ya, insegura. Gracias. Pero no creo que sea bueno. Sí, para mí es lo mismo. ¿Tienes vergüenza de hablar en público? Responde esta arriba. En mi aula, porque soy maestra, no estoy nerviosa. Pero cuando tengo que presentar a la gente como en una reunión para padres, no está bien para mí. Me pongo nerviosa para esto. Sí. All right. Let's see. ¿Piensas mucho Lo siento, es mi pregunta. ¿Piensas? sorry. No, lo siento mucho, es mi. ¿Piensas mucho antes de tomar una decisión? Siempre trato de pensar antes de tomar una decisión, pero no siempre hago lo correcto, Mm, aunque creo que es importante. sí, Um, ¿Piensas que si eres muy simpática, las personas pueden creer que eres falsa? no, no soy mentirosa. Nada, ya, sí, no es útil para mí. Ya, even cuando era niña, es lo mismo para mí. Creo que coquetear es inmaduro, especialmente cuando la gente, lo siento, es la respuesta. ¿Piensas que coquetear es inmaduro para ti? Ah, no creo que el coqueteo sea inmaduro. Todos lo hacen a veces. Sí, Sí. yo pienso que, pero para mí no me gusta cuando la gente coquetea con personas que están casadas. No me gusta. Sí. Sí, este es un problema, pero otra cosa sí está bien. ¿Te Ah, llevas bien con las personas muy tímidas? sí, me llevo bien con cualquiera, siempre que sea amable y simpático. Si alguien tiene una mala ah, attitude, actitud, ¿Actitud? gracias, no me llevo bien con ellos. Sí. Ok, Otra actividad. parte, I guess, número uno. Ok.
¿Creen que es posible seguir siendo solo amigos, amigas de sus exnovios? ¿Y por qué? Sí, depende, pero sí, creo que es posible seguir siendo amigo de amigas que puedes tener un común con un exnovio. Creo que Ujú. la mayoría de la gente puede seguir siendo amiga, bueno, posible cuando las personas son maduras. Sí. Pues eso para mí, yo tengo muchos años, posible está bien. Y tienen sentimientos, realidades uno por el otro para empezar. Eso posible. Ok, número dos, ¿cuáles creen que son las razones por las que rompen las parejas? Yo creo que Dios tiene a alguien para mí y algunas personas no están destinadas a estar juntas, así que no. Sí, yo pienso que. Ok, ¿creen que las relaciones de pareja son fáciles o difíciles y por qué? Creo que tener un compañero hace la vida mucho mejor. Para mí es mucho mejor. Pero una persona tiene que estar dispuesta a comprometerse y ambas personas tienen que renunciar a parte de su espacio para otros hábitos, otras cosas. So, sí, más o menos está bien. Ujú. Y la última pregunta, lo siento, ¿creen que las parejas son más felices antes de casarse o después? ¿Por qué? Ah, Creo que las personas pueden ser felices antes o después de casarse, am, y si son almas gemelas, son muy importantes para mí. Sí, Más sí. gemelas. Es interesante. Well, pero muchas gracias para todos, para esta reunión y mucho gusto. Sí, mucho gusto, gracias. De nada. Bye. Buenas noches.